Después de casi 26 años, Colombia al fin da un paso para ponerse al día en la detección de enfermedades metabólicas comparado con la región. Por eso estamos con la profesora Sandra Navarro, directora del programa de tamizaje neonatal del Hospital Universitario San Ignacio. Profesora, contémosle a los espectadores cuál es esta noticia que tenemos el día de hoy. La noticia es que el 27 de enero de este año se emitió la resolución 0117, en donde se amplía y se da mayor estructura al tamizaje neonatal en Colombia. Y dentro de esta estructura se crea una propuesta para ampliar todos los pasos a seguir para una implementación adecuada del programa completo del tamizaje neonatal, haciendo un énfasis en la detección de enfermedades endocrino-metabólicas. Es un paso porque Colombia solo estaba detectando una de las enfermedades del Ujú. paquete, ya con esta resolución se organiza la detección de más enfermedades. Pero hablemos de qué es el tamizaje neonatal. Ok, el tamizaje neonatal consiste en una serie de pruebas que se realizan en el momento del nacimiento. Dependiendo de las líneas, existen 4 líneas de tamizaje, pero específicamente hablando de las enfermedades metabólicas que mencionas, es una prueba de sangre de talón. Se punciona el talón del recién nacido, se extraen unas gotas de sangre y eso se introduce en un papel. A partir de eso, se busca detectar una población o un grupo de niños que pueden tener alteraciones sugestivas de una enfermedad metabólica. Eso es básicamente. Y a las otras líneas de tamizaje involucran una parte de observación y examen físico para descartar alteraciones a nivel visual, auditivo y cardíaco. Profe, ¿qué implicaciones tiene la toma de esta muestra, tanto para el niño en el momento en el que Ujú. nace, como para la salud pública a largo plazo? Ok, a corto plazo, pues definitivamente si logramos identificar un recién nacido con enfermedad, podemos empezar a tratar y a manejar, pues definitivamente una enfermedad antes de que aparezcan sus síntomas. Una de las indicaciones de incluir enfermedades en el tamizaje metabólico es poder identificar una fase presintomática, la presencia de una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que el niño tenga alguna manifestación, alguna alteración, por ejemplo, convulsiones, vómito, alteraciones en su desarrollo en general. Entonces, cuando tomamos la muestra, identificamos al recién nacido con enfermedad, decimos, bueno, ya confirmamos que existe la enfermedad, ahora cuál es el paso siguiente, que es el tratamiento. Y con esto reducimos definitivamente el riesgo que tiene este bebé de tener algún tipo de secuela irreversible por alteración del funcionamiento de alguno de sus órganos. Principalmente la parte neurológica se ve afectada y por supuesto pues una mortalidad temprana que va a ser evitable. Y en términos de salud pública, pues vamos a cambiar las condiciones de vida de las personas y es diferente cuando empezamos a tratar antes de el inicio de alguna alteración o lesión permanente del funcionamiento del cuerpo versus cuando ya empezamos a atacar o a tratar pacientes con enfermedades que tienen una serie de secuelas irreversibles y que van a tener un impacto grande en la calidad de vida del paciente y de su familia. Con esta nueva resolución, Colombia finalmente entra en el promedio de la región. Contemos qué pasaba antes de la Ujú. resolución y cómo está ahora. Así es, antes nosotros en Colombia teníamos específicamente para las enfermedades metabólicas el rastreo del hipotiroidismo congénito a partir de esta muestra de sangre de talón. Y con esta incorporación de la norma se involucran 6 patologías más o 6 enfermedades más que abordan la detección de hemoglobinopatías, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, em, déficit de biotinidasa y fenilcetonuria. Entonces, con eso ya incluimos el total 7 patologías, 7 enfermedades que nos permiten ampliar esa cobertura y, por supuesto, comparados con el sector, es decir, a nivel Latinoamérica, es el promedio que tenemos de detección para ese tipo de enfermedades. Si bien esto es una muy buena noticia para el país, también trae unos retos, ¿no? Como en Ujú. términos de pensar en la implementación de este programa, ¿cuáles son esos retos que se vienen Así es. con la nueva resolución? Sí, definitivamente la resolución es un gran paso, pero pues el gran reto va a ser la implementación y dentro de esa implementación uno de los principales retos es los sistemas de información, ¿no? Que podamos contar con sistemas de información que permitan dar una trazabilidad de todo el proceso, que el recién nacido sea captado, identificado desde ese momento de la toma hasta pasar a la identificación de un caso confirmado de enfermedad y que de ahí en adelante podamos tener la traza de cómo es el comportamiento y seguimiento de esa población específicamente afectada. Entonces, el unificar y potenciar los sistemas de información es fundamental. Otro gran reto es la educación en los diferentes sectores que tenemos que tener, en la sociedad general, en los profesionales de salud para poder abordar las enfermedades e interpretar los resultados y de los pues, diferentes tomadores de decisiones a nivel intersectorial, principalmente pues
las entidades aseguradoras, las entidades prestadoras y por supuesto pues los entes reguladores que pues son ellos quienes finalmente nos ayudan a consolidar todos esos procesos de norma y de ejecución de procesos. Y pues por último, entender que la prueba de tamizaje no se debe limitar solamente a tomar la muestra, sino que como país debemos tener un proceso sostenible en el tiempo que garantice la atención oportuna y la entrega también adecuada del tratamiento el resto de la vida a los pacientes afectados. La vez pasada hablamos también como de ese desbalance que hay entre las zonas urbanas, las zonas Ujú. rurales, todas las dificultades que hay para aplicar la toma de la muestra. Em, Pensándolo con esta nueva resolución, Ujú. ¿en qué deberíamos prestar más atención? En los procesos de educación de los profesionales que se encuentran en áreas dispersas. ¿Sí? Ellos no siempre cuentan con el recurso humano adecuado, con la adecuada formación y conocimiento, entonces lo que tenemos que crear son estrategias en tiempo real, estrategias a través de telemedicina, aprovechando que con pandemias pues, se forjó mucho más y se fortaleció este sistema de atención y a partir de esa telemedicina poder apoyar y respaldar, por ejemplo, ciudades grandes a esas áreas dispersas o zonas rurales para que los profesionales que se encuentran a cargo de los recién nacidos o la población que se encuentra atendida por el sector salud, pues también tenga un acceso oportuno para educar y para poder interpretar los resultados y poder también resolver cualquier inquietud que surja en torno a la toma de muestra, al transporte, al procesamiento y a la interpretación de resultados. Ya para ir cerrando, profe, las parejas que están a punto de tener hijos, Ujú. ¿qué deberían tener en cuenta? ¿Qué deberían exigirle al sistema de salud? Primero, pues responsabilidad personal de las parejas que quieran tener hijos es asistir oportunamente al control prenatal y dentro de ese control prenatal se debe incluir automáticamente la valoración por el pediatra y dentro de esa atención y valoración por el pediatra empezar toda la educación en torno a qué es el tamizaje, cuándo se toma y para qué hay que tomarlo, para que ellos entiendan que después de que el niño nace hay que reclamar unos resultados para que sean evaluados posteriormente por el pediatra a la semana de vida aproximadamente. Entonces, eso es lo que ellos tienen que primero aprender para después decir, listo, mi niño nació, estamos en un marco ya de norma y ese recién nacido hay que tomarle la prueba de sangre de talón a partir de las 24 horas de vida para que sea procesado y que él tenga la oportunidad de tener ese recurso de identificación temprana de una posible enfermedad. Ya la última es, ustedes como expertos que participaron en toda la discusión, en presionar al ministerio, ¿cómo se ha tomado ese sector esta nueva resolución? De parte de las sociedades científicas que tuvimos participación en la construcción de la norma, lo que hicimos fue abordar tener una mirada global de Colombia, ¿cierto? Tú mencionaste ahorita zona rural. La idea es eso, es que esto no se aplique solamente a las principales ciudades de Colombia, sino que llegue a todos los sectores, pensando en ese concepto de país, de recursos y de debilidades, es que se construyó todo esto y que por supuesto si leemos el detalle de la norma puede que encontremos algunas fallas aún, pero la intención es no quedarnos con esas fallas, sino que por el contrario, que sigamos teniendo una participación activa y decir, encontramos esto que se puede mejorar para actualizar, para la próxima actualización de la norma y que con esto sigamos mejorando todo el proceso, ¿cierto? Entender que esto no es que con esto se termina y ya de aquí en adelante no vamos a hacer nada más, no, sino que por el contrario tenemos que seguir fortaleciendo ese trabajo intersectorial para garantizar la implementación adecuada en la brevedad del tiempo para que esto pues definitivamente beneficie a la población en general. Es una muy buena noticia para el país, quedan muchos retos. Profesora Ujú. Sandra Navarro, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Miguel, con gusto, que estén bien.